Hola, en este video les voy a explicar la suma y la resta de fracciones y decimales. Vamos a comenzar por las fracciones de igual denominador. Como recordarán de clases anteriores, el denominador es la parte de abajo de la fracción, de debajo de la línea fraccionaria. Cuando los denominadores son iguales, por ejemplo, acá tenemos 8 quintos más 3 quintos, en el resultado repetimos el denominador y simplemente sumamos los numeradores. Lo mismo hacemos para la resta. Repetimos el denominador y restamos 19 menos 11. Entonces lo que podemos ver que este procedimiento es muy sencillo. Cuando el denominador es diferente, ahí podemos recurrir a varias maneras de resolverlo. Yo les voy a explicar una que es utilizando fracciones equivalentes para llegar a un denominador común. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 9 octavos más 5 tercios. ¿Qué voy a hacer yo para que me queden iguales los denominadores? Voy a sacar una fracción equivalente a 9 octavos y una fracción equivalente a 5 tercios. 9 octavos voy a multiplicar numerador y denominador por 3. Y 5 tercios vamos a multiplicar numerador y denominador por 8. De tal manera que me quede 24 como denominador en los dos casos. Si ustedes ven abajo, al final de la página, están hechas las multiplicaciones. 9 por 3, 27, 8 por 3, 24. Entonces la fracción equivalente a 9 octavos que hemos determinado es 27 24avos. Por el otro lado, teníamos que sacar una fracción equivalente a 5 tercios. Multiplicamos entonces numerador y denominador por 8. 5 por 8 es 40 y 3 por 8 es 24. Entonces nos queda 27 24avos más 40 24avos, que es lo mismo que decir 9 octavos más 5 tercios, pero de tal manera que yo pueda realizar esta suma. Entonces vamos a hacer lo que hacíamos para cuando las fracciones tenían el mismo denominador. Escribimos el denominador tal cual como está en las otras fracciones y sumamos el numerador, llegando a un resultado de 67 24avos. En la resta procedemos exactamente de la misma manera. Acá tenemos el ejemplo de 7 tercios menos 3 cuartos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar una fracción equivalente a 7 tercios y una fracción equivalente a 3 cuartos. En el caso de 7 tercios voy a elegir el número 4. Y en el caso de 3 cuartos, el número 3. ¿Para qué? Para que me quede como denominador el 12 en los dos casos. Entonces, tenemos la multiplicación planteada, 7 por 4, 28, y 3 por 4, 12, y 3 por 3, 9, y 4 por 3, 12. Efectuamos la resta poniendo como denominador el número 12 y restando los numeradores. 28 menos 9 es igual a 19. Ahora vamos a ver qué pasa cuando uno de los números es entero. Si yo tengo que restar un entero con una fracción o sumar un entero con una fracción, en este caso les escribí dos restas, pero es lo mismo cuando hacemos sumas. Tenemos dos alternativas. La primera alternativa es pensar el número 1 como 8 octavos. Entonces vamos a hacer 8 octavos menos 3 octavos, 5 octavos. Y si tenemos, por ejemplo, el número 2 como entero, 2 menos 2 quintos, vamos a pensar el 2 como 10 quintos. Entonces vamos a hacer 10 quintos menos 2 quintos igual a 8 quintos. Para que quede más claro, les voy a mostrar gráficamente esto. Acá tenemos el gráfico, digamos, de un entero que equivale a 8 octavos.
¿Qué pasa en esta fracción? Está dividida en 8 y tomamos las 8 partes en que se divide. Queda en evidencia que utilizamos un solo entero, entonces 8 octavos equivale a un entero. En el caso de los quintos que tenemos abajo, también tomamos los 5 quintos en los que está dividido cada fracción. Pero acá tenemos 2 enteros en lugar de 1. Entonces si sumamos todos los quintos, los 5 quintos más los otros 5 quintos, nos vamos a encontrar con 10 quintos. Entonces, decir 10 quintos es lo mismo que decir 2. Lo mismo vale para los enteros, en el caso que estuvieran divididos en 3 partes, o en 4 partes, en 6 partes. Si estuviera dividido en 3 partes, serían 3 tercios más 3 tercios, que son 6 tercios. Y acá, digamos, la último caso que tenemos son 3 enteros que están divididos en 6 partes iguales. Entonces son 6 sextos más 6 sextos más 6 sextos, que si lo sumamos todo nos da 18 sextos. En síntesis, 1 es lo mismo que decir 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos y así sucesivamente. Si yo digo 2 y lo quiero expresar como fracción, es lo mismo que decir 4 medios, 6 tercios, 8 cuartos, 10 quintos, 12 sextos, 14 séptimos. Ustedes van a ver que si dividen numerador por denominador en todos los casos, siempre les va a dar como resultado 2. ¿Sí? Es como una fracción, como ya lo vimos antes. Todas estas son fracciones aparentes, porque en realidad lo que me está representando es un número entero, en este caso el número 2. Y con el número 3 pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo decir 3 que decir 6 medios, 9 tercios, 12 cuartos, 15 quintos, 18 sextos, 21 séptimos, etc. Esto mismo se repite para todos los números. Hay otra segunda alternativa para sumar o restar un entero con una fracción. ¿Cuál es? Que nosotros tomemos el número 2 y le pongamos como denominador el 1. ¿Por qué? O sea, tomando el ejemplo, ¿no? 2 más 5 tercios. ¿Por qué yo le pongo como denominador 1? Porque si yo sé que una fracción me está expresando una división, un cociente. Si yo divido 2 dividido 1, el resultado va a ser 2. Entonces es una forma de escribir el número de tal manera que me permite a mí poder sumarlo con otro. ¿Cómo voy a hacer esa suma? Simplemente voy a buscar una fracción equivalente que haga que mis denominadores sean iguales. En este caso voy a buscarle una fracción equivalente solamente a 2 sobre 1, multiplicándola por 3. Entonces voy a hacer, como ven abajo, 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. 6 tercios. Yo sumo los 6 tercios más los 5 tercios y voy a obtener 11 tercios. Bueno, ahora el último tema que nos queda es la suma y resta de números decimales. Lo más importante cuando sumamos o restamos números decimales es cuidar que las comas queden una debajo de la otra. Y además, si es necesario, agrego los ceros para que me dé cuenta bien claramente qué número tengo que restar con cuál y qué número tengo que sumar con cuál. Además, en el caso de la resta, voy a necesitar agregar los ceros sí o sí, en el caso de que sea menor, digamos, el número de arriba que el de abajo. Veamos el ejemplo de la suma. Tenemos 21,14 más 4,6 más 7. Vamos a poner las partes enteras por un lado, la coma y la parte decimal por el otro.
El 21,14 lo ponemos arriba, después sigue 4,6, que lo vamos a rellenar con ceros para que nos sea más fácil, y el 7, que como ya sabemos, es un número entero, entonces no tiene parte decimal, pero a los efectos de que nos quede mejor planteada la suma, le agregamos los ceros. Y después simplemente, al estar ya ordenado, podemos sumar normalmente, como lo haríamos con cualquier suma, ¿sí? Por el lado de la resta, también, siempre tenemos que tener bien claro cuál es la parte entera, cuál es la parte decimal y que la coma esté correctamente colocada. Le agregamos el 0 y después restamos de manera habitual, como lo hacemos con el resto de las restas. Bueno, espero que se hayan entendido los temas. Si tienen alguna duda, me consultan. Nos vemos.